Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. Vamos a sacar los anteojos. Pasa el tiempo y la visión se disminuye y el negocio de la óptica camina muy bien, como dice ya Juan Carlos. Buen día a todos. Nuestro estudio va a estar cimentado en 3 versículos que voy a leer. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3. Gálatas capítulo 3, versículo 11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hebreos capítulo 10, versículo 38, mas el justo vivirá por fe. Vamos a orar. Padre Santo, te agradezco, Señor, esta mañana tan bella, tan linda, y también, Señor, lo que fue la cena del Señor, donde pudimos verte a ti, Señor, poder orar, cantar, también ahora en el culto, alabarte y, como decía Alan, Señor, escuchar tu voz. Gracias porque nos hablas. Gracias porque tú eres un Dios bueno, que nos pastorea, Señor, a través de tu palabra, pero también en nuestro diario vivir. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y el estudio tiene que ver con eso, con la fe, pero sobre todo con el vivir. Con el vivir. El justo por la fe vivirá. ¿Y cómo vivir con eso, no es cierto? Nuestro estudio va a estar basado en un profeta, porque estos 3 versículos hacen mención a un profeta menor, que es Habacuc. Así que vamos a ir ahí, al libro de Habacuc, si lo encuentran. Está después de Nahum. Vamos hacia allí. Según los estudiosos, es un libro de excelencia literaria. ¿Qué significa eso? Que tiene palabras y frases excelentes. Y si bien no pone fecha, ni dice en qué reino profetizó Habacuc, sí se compara a Habacuc con Jonás, ¿no es cierto? Ya que este profeta lo que hace es presentar su propia experiencia con Dios. Y esa experiencia está basada en una pregunta que se ve ahí al principio del libro. Esa pregunta es: ¿puede Dios arreglar las cosas? ¿Arreglará las cosas Dios? El profeta está viendo las cosas, igual que Salomón, las cosas que ocurren debajo del sol. Está en un momento en que su pueblo no está bien con el Señor. Él clama por ello y Dios le responde. Así que vamos a ir viendo cierta queja del profeta, luego una respuesta de Dios, otra queja del profeta y así sucesivamente. Tiene solamente 3 capítulos. El primer capítulo vamos a ver, yo le puse varias palabras para poder, no soy muy partidario de aliterar las cosas, pero bueno, acá quedó. Es la confusión o la perplejidad o el encono del profeta. El segundo capítulo tiene que ver con la comprensión, la percepción o el entendimiento del profeta. Y el último capítulo tiene que ver con el placer, el contentamiento o el encanto del profeta. Pónganle lo que más les gusta. Vamos a leer a partir del capítulo 1, versículo 1, dice: la profecía que vio el profeta Habacuc, y empieza con una pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás.
¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contiendan se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Interesante, ¿no? El cuestionamiento que le hace. Este último tiempo yo tuve un cambio de actividades. Algunos saben que estuve por ahí en otra actividad diferente y tuve la oportunidad de conversar mucho con personas, escucharlas y ver qué es lo que dicen. Particularmente esta gente que estuve viendo, toda te dice cómo deben ser las cosas. Ante cualquier situación ellos siempre tienen una propuesta y somos un poco así los argentinos. Cada vez que ocurre alguna noticia, algún acontecimiento o algo que pasa dentro de nuestro ambiente, ya sea en el trabajo o en la familia o con algún amigo, siempre pasa que el argentino tiene la forma de cómo tiene que ser, cómo se tiene que solucionar y qué es lo que tiene que cambiar. Y si le preguntamos a cada uno tiene un sistema diferente. Más allá del sistema que existe, cada uno dice, no, el sistema tendría que funcionar de esta forma, tendría que ser así, tendría que ser asá. Es interesante porque si vos te pones a escuchar todas las personas y cómo debe ser cada cosa, hay infinidad de sistemas. Y muchas cosas que se plantean y que se dicen son bastante, después las estudias son insensatas. No tienen que ver con realmente lo que es. Y se denota una especie de rebeldía con respecto a eso. De hecho, no es algo nuevo. Ha ido pasando siempre. En la historia y también en la Biblia vemos esa rebeldía y esa insensatez. Incluso en el Nuevo Testamento hay Gálatas, Pablo empieza, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y después termina diciendo que el justo por la fe vivirá. Si vemos, por ejemplo, yo puedo agarrar el libro de Eclesiastés y ver cómo Salomón ve esas cosas, las cosas que pasan en este mundo y cómo nos movemos y cómo vivimos, que es por ahí el tema de esta mañana, cómo vivir. Dice que el justo por la fe vivirá. Hoy escuchábamos a la mañana que nosotros no somos justos por nuestra propia obra, ni lo merecíamos, sino Jesucristo en la cruz murió y nos justificó. Ahora, ¿cómo vivir con eso que nosotros no nos ganamos? Ni siquiera lo merecemos, ni siquiera lo merecemos. Salomón intentó vivir, un tipo inteligente, pensó en un montón de cosas y reflexionó sobre ellas. Por ejemplo, él buscó el conocimiento y lo trató de hallar, se lo pidió a Dios, Dios se lo dio y trató de seguir incrementando ese conocimiento, pero termina diciendo, el mucho estudio es fatiga para el cuerpo. También intentó con los placeres y dice, aborrecí la vida, porque el placer por el placer mismo te llena y que en un momento te sacia de tal forma que te da asco. Él dice, aborrecí la vida. Él también probó con las riquezas, una cosa muy buscada en este mundo. Y dice que el que ama el dinero no se saciará de dinero. El dinero no llena tampoco. Intentó con la religión, concluyó que se podía volver un fanático. Intentó con la fama, con el buen nombre, con la moralidad. Y todo lo que intentó, terminó diciendo que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Todo. Y acá en Habacuc, el profeta está perplejo, está confuso. Él dice, pide ayuda a Dios, pero ve calamidades y sufrimiento. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Dice, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás, porque me haces ver iniquidad, calamidades, sufrimientos, injusticia. Y él se pregunta, ¿por qué no actúas, Dios, si es tu pueblo? Él es del pueblo judío, del pueblo hebreo, está allí profetizando y le reclama a Dios eso. ¿Por qué? ¿Por qué no haces nada si es tu pueblo?
Y Dios le responde, a partir del versículo 5, vamos a leer hasta el versículo 7. Dice, mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Fíjense la respuesta de Dios. Le está diciendo, fíjense a las naciones que tienen alrededor. Miren, contémplenlas, pero sobre todo asómbrense de ellas. Dice que Él incita a los caldeos para que tomen territorio ajeno. Incita a una nación pagana. Ustedes piensen, Babilonia era impía, era pagana. Y el profeta está viendo eso, que Dios le dice, asómbrate porque estoy incitando a aquellos para que vengan y te destruyan. Lo describe, ¿no? Dice que era de tal forma esa nación que llenaba la anchura de la tierra. Eran un montón. Dice que sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, dice el versículo 8. Así que el asombro y la perplejidad del profeta ante tal situación. Dios, yo te estoy preguntando, ¿por qué no arreglás el problema que tenemos adentro? Y vos me estás diciendo que vas a traer una nación de afuera que nada ve que ver con nosotros, que nos va a hacer pedazo. Pero el versículo 11, fíjese lo que dice el versículo 11, dice, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. El versículo 11 le trae una esperanza al profeta. Lo que le está diciendo es que si bien esa fuerza va a destruir y los va a llevar de cautivos, el pecado de esa fuerza es hacer de su propia fuerza su Dios. Hoy sigue siendo lo mismo. Hoy la gente busca poder y dinero. Sea una persona, sea una nación, sea una organización, sea una empresa, siempre se busca poder y dinero. Nosotros como cristianos tenemos el lema que por la fe viviremos. Y no tiene nada que ver las riquezas con Dios. De hecho, Mateo 6:24 dice, Jesús, no podéis servir a Dios y a las riquezas y al poder. Las riquezas son un engaño. Y las riquezas y el poder traen engaño a las personas. Y las convierte en algo aborrecible a lo que son los preceptos divinos. Siempre mirándolo todo lo que ocurre debajo del sol. Miren, yo tuve oportunidad de conocer gente que en su momento tuvo poder y riquezas. No muchas, pero sí gente que tuvo el poder sobre los lugares donde yo me desarrollé. Estamos hablando de Monte, de otros pueblos cercanos. Y conocí gente que tuvo poder y que le pesaba el poder, pero gente que lo disfrutaba. Y lo vi en vivo cómo disfrutaba cuando podía actuar sobre las personas de tal forma que podía decidir sobre su futuro. ¿Subirle el pulgar o bajárselo? Era un disfrute para esas personas que conocí, ese poder. Y ese poder lo alimentaba y lo ensoberbecía, lo hacía orgulloso de realizarlo, de hacerlo. Las naciones, en este caso Babilonia, disfrutaba de eso. Es interesante porque arrasaban, piensen, tomaba cautivo a toda la gente y los desposeía de todo lo que tenía. Pero los llevaba a su nación y les daba. Les daba un lugar donde morar, les daba trabajo. Y dentro de lo normal, los judíos, el pueblo de Israel, se desarrolló en esas naciones. Pero siempre estaba acusándolos de que, mirá, no tenías nada y yo te di. Y eso es uno de los objetivos del poder y la riqueza. Sacar todo lo que vos tenés
llevarte a otro lugar, darte un poquito y estar continuamente cobrándotelo. Sin embargo, Jesucristo vino y nos hizo libres y gratuitamente. Y no nos está reclamando día a día que seamos buen cristianos. Nosotros sabemos que tenemos que serlo. A partir del versículo 12 y después de ese versículo 11, es como que el profeta empieza a entender. Si bien hace su segunda queja, tiene en cuenta algunos detalles que le traen un poco de fe y esperanza. Dice, ¿no eres tú desde el principio Jehová, Dios mío, santo mío? Reconoce que Dios tiene potestad y poder para hacer lo que quieras. Pero añade una afirmación ahí, no moriremos. Él sabe que Dios está pendiente de él. Él entiende que los pusiste para hacer justicia, dice. Pero después empieza con un montón de preguntas. No las leamos, pero yo las tengo acá resumidas. Dice, ¿por qué toleras traidores y guardas silencio? Y en el versículo 16 dice, como a peces nos pescan y adoran las redes. Fíjense, el versículo 16 dice, por esto harás sacrificios a su red y ofrecerás sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engendró su comida. Él ve un ejemplo en la pesca de cómo hacía Babilonia. Y dice, vienen como con redes al agua. ¿Vieron alguna vez pescar con redes? Tiran las redes donde hay un cardumen y sacan cualquier cantidad de pescados. Y no hacen el menor esfuerzo. Dice, vienen con redes y como a peces nos pescan. Pero agrega algo, después adoran esas redes. Y eso es otra cosa que podemos identificar en el mundo, ¿no es cierto? Cómo adoran los instrumentos con los cuales hacen injusticia. A partir de ahí, hay una segunda respuesta de Dios. Porque el profeta dice, ¿vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Y el versículo 1 del capítulo 2 dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. A partir de ahí el profeta empieza a prestarle más atención a Jehová, a Dios. Ya deja la perplejidad y empieza a entender, empieza a comprender y a percibir qué es lo que Dios le quiere decir. Y abre sus oídos y escucha, a partir del versículo 2, fíjense capítulo 2, dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, dice. Y luego dice, mas el justo por la fe vivirá. Así que él le dice que escriba, Dios le dice que escriba lo que le va a dictar, de tal forma para que se pueda leer de corrido, eso es lo que significa, declarar en tablas para que corra el que leyere en ella, para que el que lea pueda leerla de corrido, para que el que lea pueda tener todo el párrafo completo y leerla de tal forma que toda ella es una señal, una indicación de Dios clara, para que no se fragmente y para que la pueda decir todo. Y luego se cumple lo que le propone ahí. Le dice, la visión se va a cumplir, aunque parezca tardar. Describe a aquel que es insolente y orgulloso, diciéndole que no tiene el alma recta, que ama más las riquezas, y que estas riquezas son traicioneras, y las describe ahí más adelante. No vamos a ir leyendo todo, pero dice, en el versículo 9 y 10, fíjense, empiezan a aparecer unos ay. Dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Los codiciosos, los opresores. El versículo 12 dice, ay del que edifica la ciudad con sangre. Se refiere a aquellos que se apoderan de lo ajeno y matan
para ello. En el 15 dice, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Tiene que ver con aquellos que embriagan de tal forma a los demás para exponerlo, para dañarlos. Y en el versículo 18, ¿de qué sirve, dice, la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Es como una progresión, ¿no es cierto? Y son como indicaciones y descripciones de lo que está mal. Los codiciosos, cuando sos codicioso, cuando sos opresor, cuando te apoderás de lo ajeno o tenés la intención de hacerlo, cuando envolvés a tu prójimo para conseguir algo, cuando idolatrás cosas que no es Dios. Sin embargo, en este capítulo hay un versículo que es el que estamos estudiando. Y que es el 4, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Es el mismo versículo que toman en Romanos, en Gálatas y en Hebreos. 3 libros que son pilares de doctrina en el Nuevo Testamento. Y esta frase debe ser pilar de doctrina para nosotros. ¿Por qué? Porque, como dije al principio, Jesús nos justificó. Y nos justificó mediante un sistema que no es el sistema del mundo. El sistema del mundo es muy diferente. Primero, para poder llevar a cabo algo en el mundo, muchos tienen que estar de acuerdo. Tiene que haber un acuerdo para que estén, para que ese objetivo que lleven adelante sea aceptable. Aparte, ese objetivo, ese fin que buscan, tiene que ser posible. No tiene que ser un milagro. Y también ese objetivo y ese fin que llevan adelante tiene que ser cuantificable, tiene que estar medido, calculado y sobre todo proyectado. Tiene que tener un proyecto, tiene que tener aristas, tiene que estar normado, tiene que estar legislado. Hay toda una estructura a seguir. Sin embargo, el sistema de Dios no tiene nada que ver con esto. El sistema que Dios tiene para nuestra vida no es aceptado por muchos. Dios lo dicta y lo aceptó Él. Él lo eligió. Y no se basa en posibilidades, se basa en milagros. La Virgen dio a luz. El niño que nació era santo. No pecó en toda su vida. Murió entregando su vida a Él mismo. Y así como la entregó, Él mismo la tomó y resucitó. Está lleno de milagros. Nuestra vida está basada en un proyecto que fue dispuesto por Dios y milagroso. Y eso debe hacer que en nuestra vida también ocurran milagros. Sin embargo, tenemos muchas preguntas. No solamente preguntas que tienen que ver con lo que nos rodea, sino en nuestro interior. Yo tengo preguntas. Yo me he preguntado este último tiempo por qué murió mi cuñado, con 56 años. Y así uno pregunta muchas cosas que tienen que ver con cosas de adentro. ¿Por qué Dios me hiciste este carácter? ¿Por qué caigo en esto? ¿Por qué peco? Pero cuidado, porque a veces nosotros le decimos a Dios, ¿cuál es el proyecto, Dios, para mi vida? Mostrámelo, decime cuál es el proyecto que tenés para mí. Cuidado con hablar así a Dios. A Job le pasó. Y Dios le respondió, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
El capítulo 38 y 39 de Job es fantástico. Dios le dice, ¿quién encerró las puertas del mar? Y empieza a describir el universo de tal forma que vos te sentís mucho menos que una hormiga. Por eso el proyecto de Dios es que vos mires alrededor. Que lo midas, yo anoté acá algunas cosas, en cada día que te levantás, en el alimento que tenés, en la cara de las personas que están al lado tuyo, en disfrutar el amor de Dios y amar a esa persona que tenés al lado, aunque vos le conocés todos los errores y todos los problemas que tenés, sin importar lo que haya hecho esa otra persona. En un día tomando mate con tu esposa o con tu esposo, en disfrutar de tus hijos, de tu padre si lo tenés, de tu madre, del amigo, del hermano en Cristo también. En las personas que te quieren y en querer a las personas que no te quieren. En el cuidado y protección de Dios en todo tiempo, a vos y los tuyos. Porque nosotros tenemos fe que Dios nos va a cuidar. En el día de hoy, en el día de mañana. Pero llega el día de pasado y no vemos esos 2 días que Dios nos cuidó. Que estamos hoy aquí pudiendo escuchar su palabra y pudiendo disfrutar de ella. También tenemos que evaluar que el proyecto de Dios está en compartir lo que Él te habla y en compartir la obra que Él hizo, esa obra que es milagrosa. El profeta, para terminar, en el capítulo 3, escribe un salmo. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sijinot. Y acá se ve el regocijo, el contentamiento, el placer del profeta en lo que aprendió. Y alaba a Dios, y yo me voy a quedar con los últimos versículos porque fueron muy buenos para mi vida y quiero compartirlos con ustedes. El versículo 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Con todo lo que pueda pasar, yo me voy a alegrar en Dios, porque dejo de ver lo que hay debajo del sol y empiezo a ver lo que hay arriba del sol. Y allí está Jesucristo sentado a la diestra de Dios, abogando por mí, diciendo que cada pecado que yo cometo, Él lo pagó, que hizo completa mi salvación y que puedo vivir por la fe porque Él me justificó. Vamos a orar y terminamos. Padre, muchas gracias te damos. Gracias por este mensaje que primero me tocó el corazón, Señor, y es difícil por ahí transmitir sensaciones que uno tiene cuando estudia, pero qué bueno es abrir tu palabra cada día y encontrar, Señor, en ella respuesta a nuestros sentimientos, a nuestras necesidades básicas y comprensión, Señor, de que lo que estás pasando en este mundo es momentáneo. Y que gracias a tu justificación puedo vivir pensando en que un día voy a estar contigo allí en el cielo y disfrutar, Señor, de que todo lo vivido aquí fue pasajero. Por eso en esta mañana, Padre, quiero pedirte por aquellos que todavía no han entendido esto, que puedan recurrir a ti y encontrar en ti la salvación que el mundo nos da.
en un sistema totalmente diferente al que el mundo propone, en un sistema donde tú eres el motor, el generador y el cumplidor del mismo, y que no existe nadie que lo pueda imitar. Gracias, Dios, por tu salvación. Mi oración es por aquellos que están escuchando este mensaje, quizá en las redes sociales, aquí, que puedan, Señor, confiar en ti y tomar la decisión más trascendental de su vida, recibirte en su corazón como Señor y Salvador de su alma. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.